Un saludo a todos los escucha oyentes que se encuentran conectados en esta sintonía. Reciban este saludo a través de estos medios. Traemos el mensaje de la palabra del Señor. Ya muchos me conocen, mi nombre es Betsy Prado. Y traigo el mensaje de la palabra del Señor para que usted sea edificado y sea transformado a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, sea alimentado también a través de esta hermosa palabra que el Señor tiene para nosotros. Y en esta ocasión me toca predicar acerca de Nicodemo. Así es que si usted tiene su Biblia con usted, quisiera que la leyéramos juntos en el capítulo 3 del libro de Juan, capítulo 3, versículo 1, y dice así, yo leo, que dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Mire, este hombre era fariseo, es decir, formaba parte de una secta más radical de la religión judía, con mucho conocimiento de la ley de Moisés y de las tradiciones de los ancianos. En su mayoría eran hombres de negocios y tenían un gran poder de decisiones en el Sanedrín. Era principal entre los judíos. Era un hombre, podríamos decir que era un hombre muy sabio, un teólogo, que con su forma de estudiar y dar sus estudios, él creía que él era salvo. Él creía que él ya había alcanzado la salvación. Como título yo le puse a esta prédica: creyendo ser salvo con un título. ¿Por qué le puse en esta manera, creyendo ser salvo con un título? Porque este hombre, Nicodemo, tenía los estudios tal vez en ese tiempo arriba, porque él estaba podemos decir, en la suprema ley, en la suprema corte de justicia. Tenía un estudio basado en la teología de la ley judía, de la ley judicial, o de la ley judía, que podemos decir, de la ley de Moisés. Este hombre era un hombre teólogo, como les vuelvo a repetir. Tenía todos los honores, tenía sus cartones, como en este tiempo que mucha gente tiene sus cartones, tiene sus títulos y piensan de que el reino de Dios se gana por título, o se gana porque ya se graduaron de teólogo, ya se graduaron de padres, dicen de padres, ¿verdad? O de teólogos,
o de cualquier cosa. No son los títulos que te van a llevar a la presencia de Dios. No son los títulos que te van a llevar al reino de los cielos. No. Era maestro de Israel y enseñaba la ley a todo mundo. Y sabía estudiar la palabra, ¿verdad? Pero este hombre en su adentro le escudriñaba esas preguntas dentro de su corazón, dentro de su ser. A pesar de que Nicodemo era ese hombre teólogo, ese hombre que con el conocimiento de la Torá sabía que necesitaba algo, sabía que el estudio no le llenaba, sabía que el estudio no le llenaba su área interior. Muchos en este tiempo están así de esa manera. Muchos de este tiempo vienen a las iglesias y creen que ocupando una silla y escuchando el mensaje, yéndose y volviendo, ya recibieron la salvación o ya pueden arrebatar el reino de los cielos. Déjame decirte, mi amigo que me estás escuchando, que no de esa manera. El Señor le habló muy claro a Nicodemo: si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. Le dijo el Señor, dice en el versículo 2, dice: de este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Mire, algo impresionante, porque era un hombre que estudiaba la Tarot, estudiaba la Biblia. Un hombre que no necesitábamos mucho para preguntarle algo porque lo conocía, pero le hacía falta el Espíritu de Dios. Y es triste en este tiempo que la iglesia puede llenarse de gente, la iglesia puede estar llena de personas, pero les falta algo, les falta reconocer al Señor Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Tristemente mucha gente cree que con traer una Biblia debajo del brazo y venirse a sentar a una casa de Dios lo ha conseguido todo, ya es salvo. Pero déjame decirte que no te equivoques, hermano y amigo que me estás escuchando, ¿verdad? El Señor le habló muy claro, pero le habló también acerca de la palabra de Dios. Le habló directamente de la salvación. Dice en el capítulo 3 y en el versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, le habló que tenía que creer en Jesús, tenía que creer en Jesús, tenía que vivir en el centro principal, que era Jesús, tenía que caminar con el Señor, tenía que hacer la voluntad de Dios, porque el creer, todo mundo puede creer. Cree el enemigo, que Satanás cree, que el Señor lo reprenda, pero no solamente se trata de que yo creo, como le dije, muchos pueden creer, pero difícilmente es nacer de nuevo. Si tú no te pones al pie del Señor, si tú no entregas todo tu ser al Señor, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Porque si nosotros nos entregamos a mitad de lo que tenemos, Dios nos te está pidiendo mitad de lo que somos. Que ahora eres cristiano y mañana no. Este día eres cristiano, pero hasta el fin de semana vuelves a ser cristiano. No se trata de esta manera. Se trata de vivir una vida firme en Jesús, una vida firme en el Evangelio, una vida firme en no pecar, ¿verdad? Hay una lucha interna. Nicodemo tenía esa lucha interna. Y le dice en el capítulo 2 que venía de noche. Hay mucha gente que viene de noche a preguntarle a Dios. Hay mucha gente que se esconde. Tal vez eres uno de esos que vienes y te acercas a Dios
de noche, solamente cuando sientes la necesidad, solamente cuando ya no aguantas, solamente cuando el enemigo o tu ser interior está deseando conocer a Dios, pero te apuntas más a lo del mundo. Pero cuando viene la tristeza, vienes y buscas a Dios. Nicodemo estaba podemos decir, en un montón de preguntas. Si yo leo la Biblia, si yo estudio la Biblia, si yo doy clases, pero estoy vacío, yo necesito algo, decía, dentro de él. Por eso él vino y se acercó al Señor, y el Señor le dejó bien claro: si no naces del agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios. Y mi consejo es que realmente tú busques al Señor. El Señor es real, el Señor es espíritu y es verdad, Él es real. Él es real y Él quiere que con un corazón sincero vengas a Él y lo busques de corazón. Que te acerques con un corazón sincero y le digas al Señor: Señor, yo ya no quiero vivir esta vida que vivo, que hoy soy cristiano y mañana no, porque no entiendo las cosas que son del Espíritu. Tu palabra dice que el que nace de la carne, carne es, y el que nace del Espíritu, Espíritu es. Yo quiero ser espiritual. Este reino es espiritual. Este reino del cual nosotros te estamos hablando, del que yo te estoy hablando, es un reino espiritual. Vamos a llegar al cielo espiritualmente. Vamos a hacer la obra de Dios espiritualmente. Vamos a vivir espiritualmente. Amén. Así es que le damos la gloria al Señor, porque el reino de Dios lo vamos a alcanzar espiritualmente. Y mire qué bonito, porque Jesús también le hizo una pregunta importante a Nicodemo, que es la pregunta de la que yo te estoy hablando. Jesús también le hizo una pregunta importante a Nicodemo para hacerlo reaccionar. Dice en el 10, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y esa pregunta yo te la digo: ¿estás escuchando la palabra de Dios? ¿Estás viniendo al templo, yendo a la iglesia donde tú te reúnes y no sabes todavía que el reino de los cielos es espiritual? ¿Ah? ¿No sabes que el reino se va a arrebatar espiritualmente? ¿Que la obra de Dios es espiritualmente? Y sabes que Nicodemo tal vez se sentía conforme porque él enseñaba la doctrina, porque él enseñaba las tradiciones del Antiguo Testamento, las tradiciones de Moisés. Tal vez él se sentía confortable con eso. Y Jesús dice que Jesús también le dijo a Nicodemo la respuesta de su pregunta. Jesús le dijo la respuesta a Nicodemo, que era necesario que pudiera nacer de nuevo. Que si y Nicodemo, todo confuso, le pregunta al Señor: ¿puede un hombre viejo nacer de nuevo? Claro que sí. Espiritualmente, claro que sí. Podemos nacer de nuevo, podemos nacer del Espíritu de Dios. ¿Vea? Si tú ya creíste en el verdadero evangelio, si tú dices la palabra de Dios, porque de tal manera Dios dio al mundo, que de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con eso, claro que lo tienes, porque de ahí para en adelante tú tienes que ser espiritual, tú tienes que ser un ser espiritual. Recuérdate, somos seres espirituales, vivimos en un cuerpo material. Tenemos un espíritu que es de Dios, pero tenemos una alma que santificar día a día y un corazón que tiene que ser constrito y humillado día a día para poder recibir lo espiritual de lo alto.
Y gloria al Señor. Quizás tenemos títulos, quizás tenemos posiciones, quizás tenemos muchos años de estar en el evangelio o en la iglesia, tal vez. Muchos años de ser cristiano. Pero tal vez nuestra vida no refleja un nuevo nacimiento. Tal vez nuestra vida no enseña un cristianismo verdadero. Mateo 7:20 nos dice, así que por sus frutos los conoceréis. Si tú no tienes frutos dignos de arrepentimiento, pues tú no has nacido de nuevo. Si tú no has cambiado, necesitas decirle al amado de tu alma que cambie tu ser. Quizás al igual que Nicodemo, venimos a Jesús de noche y le hacemos preguntas al Señor. ¿Por qué otros hermanos son así? ¿Por qué otros hermanos han cambiado de esa manera? Y yo que tengo tantos años de venir a la iglesia no he podido cambiar. Déjeme decirte que Lucas 9:26 nos dice, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y el Padre, y en la del Padre y de los santos ángeles. Porque hay mucha gente que camina un evangelio, le da vergüenza en el evangelio. Por eso no hay cambios, por eso no hay frutos. Les da vergüenza decir que son cristianos, les da vergüenza decir que van a una iglesia y por eso no hay frutos. Se avergüenzan de Dios. Pero Dios está diciéndoles que Él se va a avergonzar de ellos en aquel día. El evangelio no es para avergonzarte. El evangelio es para reflejar lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Una persona que quiere cambiar se va a preocupar que quiere cambiar, que quiere reflejar a Jesucristo. Va a tener cambios y no se va a avergonzar del evangelio. Nicodemo llegó de noche. Podemos ver que Nicodemo llegó de noche a buscar a nuestro Señor Jesús para hacerle preguntas. Porque él no lo hizo de día, le daba vergüenza. Tuvo vergüenza que siendo un maestro, llegar a escondidas a buscar a Jesús. Pero el amor de Dios es tan grande que va a dar respuestas, que va a enseñarte realmente la palabra, que va a enseñarte realmente dónde está tu necesidad. Y si tu necesidad está en tener esos cambios, esos frutos, necesitas entregarte completamente al Señor y creerle a Dios. Hay mucha gente que está sirviendo en las iglesias. Hay mucha gente que está sirviendo, que tiene ministerios en la iglesia y no ha nacido de nuevo. No refleja frutos, pero están en la iglesia. Entonces, el Señor nos está llamando a tener frutos de arrepentimiento, a creer el Señor para poder llegar a la altura que Dios quiere que lleguemos. Esas preguntas que tú te haces a diario, ¿por qué yo no puedo cambiar? ¿Qué necesito para arrebatar el reino de los cielos? ¿Qué necesito para llegar al reino de los cielos? Necesitas nacer de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo. Si entraste por la carne vas a salir. Pero si entraste por el Espíritu, vas a tener frutos. Hazte esa pregunta, ¿cómo entraste? Porque pasan los años, año tras año tras año, y tú ni sientes al Señor. Tú ni sabes nada de Dios, no lees la palabra, no oras, no buscas. Y Dios nos ha llamado a vivir una vida espiritual. Tenemos que hacer con sinceridad y honestidad un examen en nuestra propia vida. Segunda de Corintios 13:5. El tiempo me está avanzando, pero déjeme le leo. Segunda de Corintios 13:5 nos dice: examinémonos a nosotros mismos y estáis en la fe. Dice,
Examinémonos así si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Si Jesucristo está en usted, examínese. Si usted está viviendo una vida espiritual, si usted está dando fruto de arrepentimiento, si usted está dando frutos en el Señor, si usted está haciendo las cosas como el Señor nos llama, para no ser como Nicodemo, para no ser como Nicodemo en las iglesias, ni para ser de aquellos que dicen, yo tengo título, yo sirvo por este título. Sirvo en la iglesia local porque tengo un título que me hace ser cristiano. Déjame decirte que el título no te va a llevar al reino de los cielos. En el reino de los cielos no necesitamos título, necesitamos tener una vida piadosa, una vida limpia, una vida santa, una vida que refleje a Jesucristo. Y por eso nos es necesario nacer de nuevo para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador dentro de tu ser, porque como te dije, puedes ir a una iglesia y puedes reflejar ser cristiano, pero no lo eres si no vives una vida espiritual. Es necesario que recibas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y creer que Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí para que fuéramos limpios con su sangre preciosa. Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Mi tiempo está finalizando y déjame orar por ti. Cierra tus ojos y déjame decirle al Señor si quieres levantar tus manos y recibirlo como Señor y Salvador. Padre, te damos gracias en esta hora por este momento tan especial, Señor, por este momento, Dios amado, que tenemos de escuchar tu palabra, que esta palabra haya sido de bendición a aquel hermano, a aquella hermana que ha escuchado este mensaje. Y yo te ruego en esta hora, esa hermana, ese hermano que ha levantado sus manos, Señor, y que te está recibiendo como Señor y como Salvador. Padre, yo te pido en esta hora que lo recibas y que lo limpies, que perdones sus pecados. Lávalo y purifícalo con tu sangre preciosa, Señor. Dale esa salvación, Señor, y ese conocimiento espiritual para que el hermano, mi hermana, Señor amado, viva esa vida plena y espere, Señor, ese arrebatamiento que va a ser espiritual, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Toma, Señor, su vida, Señor amado, toma su ser, Señor amado, y capacítalo, Señor, en este caminar diario, Padre. Y en el nombre precioso de Jesús te doy gracias y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos, por escuchar este corto y breve mensaje, Señor, que haya sido de edificación y que haya sido de bendición para su vida. Que Dios me los bendiga, hermanos, y hasta pronto.